Ups, ya. Entonces, hagamos la segunda. Con la misma condición. Igual sí y, porque son dos condiciones. Primero, vamos con el caso del embrión 2. El cromosoma del embrión, el cromosoma 1 del embrión 2, que se ubica en B5, sea igual a X. Y además que el cromosoma 2 del embrión 2, que se ubica en C5, sea igual a X. Si se cumple esa condición, cerramos paréntesis, estamos listos con la condición, todo esto. Si se cumple esta condición, vamos a tener que el resultado es verdadero. Si el resultado es verdadero, eh, tenemos que el sexo será femenino. De lo contrario, si no se cumple la condición, vamos a tener que el resultado será falso. Y será masculino el sexo de este embrión. Copiamos y pegamos y ya tendríamos listo el panorama. Tendríamos listos los casos, así que vamos a trabajar ahora con el archivo que yo les envié al chat. Y esto ya se puede guardar. Sí, está acá o no. ¿Esto qué era? Ya, vamos a descargar entonces el archivo. Mm, ya, lo voy a abrir. Recuerden, si hay consultas, comentarios. La función sí es elemental para el Excel, entonces es importante que nos quede bien claro el panorama. Y ahora vamos a practicar lo que es la función sí, el distinto panorama, y además vamos a incorporar lo que es la función de sí anidado. Ya mientras vamos abriendo el archivo, está tanto en la mensajería del Zoom como en el WhatsApp. Ya, vamos con el primer caso, caso 1. Tenemos nuestra tabla con la edad de nuestro estudiante y tenemos lo siguiente. Tenemos la edad y necesitamos determinar quiénes son mayores de edad y quiénes son menores de edad. O mayor de edad, incorporar sí o no. En este caso, es una función sí simple, es solo una condición. Que la persona podríamos incorporar lo que sea mayor o igual que 18 años o mayor que 17 años. Ambas son correctas. Sería de la siguiente forma. Igual sí, es solo una condición, así que no necesitamos auxiliar a la función sí. Vamos con el primer estudiante, Benicio. Que la edad de Benicio, que se ubica en C2, sea mayor o igual a 18. Podría ser mayor o igual o mayor que 17. Ambas están bien. Mayor o igual que 18. Punto coma. Si se cumple esta condición, la persona sí va a ser mayor de edad. De lo contrario, si no se cumple, si la persona tiene menos de 18, no va a ser mayor de edad. Sería igual. Vamos ahora con el caso de Arturo. Si la edad de Arturo, que está en C3, por ejemplo, acá es mayor que 17, que es lo mismo, esta persona sí va a ser mayor de edad. Por el contrario, si no se cumple la condición, no va a ser mayor de edad. Enter. Ahora, vamos a incorporar los contenidos que hemos estado revisando hasta ahora. Por ejemplo,
Vamos a aplicar una tabla, vamos a inmovilizar un panel y vamos a utilizar la función concatenar. ¿Por qué? Porque en este caso tengo tanto el nombre como el apellido en columnas distintas. Lo que yo quiero incorporar es que en una sola columna esté el apellido y el nombre. Y en ese orden, apellido, espacio, nombre. Me ubico en la columna A, botón derecho, insertar o columna A, control más del teclado o control y más. Acá incorporo estudiante. Voy a hacer lo siguiente. Tengo el estudiante, va a ser igual a concatenar. ¿Qué voy a unir? El apellido, punto coma, espacio, punto coma, nombre. El nombre es B2. Ya, y lo hacemos ahora con la barra función. Barra función, concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Apellido, espacio, texto 3, nombre. Así quedaría. Y copiamos y pegamos. Entonces acá ya tenemos listo el estudiante. Esto, por ejemplo, lo podríamos ocultar. Botón derecho, ocultar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá en la columna A ya tenemos el apellido y el nombre de dicho estudiante. ¿Qué otra cosa podemos incorporar? Por ejemplo, añadir una tabla. Insertar, vamos a tabla, tabla. Me pregunta si el rango es correcto. El rango es la línea que incorpora toda la información. En este caso sí. Y además me pregunta si la tabla tiene encabezado. También rellenamos la casilla. Por otra parte, vamos a cambiarle aquí el color. A ver. Sí, eso está bastante bien. Y además, por ejemplo, en este caso no tenemos demasiada información, pero supongamos en un caso hipotético tuviéramos muchas columnas. Necesitamos inmovilizar este panel, por ejemplo, la columna de estudiante. Me voy a la sección vista de la tabla de la barra de herramientas, me voy a inmovilizar. Y voy a inmovilizar la primera columna. Entonces aquí yo avanzo y tengo inmovilizada la columna estudiante. Por otra parte, recordemos que al insertar una tabla se habilita una nueva sección en la barra de herramientas que se llama diseño de tabla. Lo que vamos a hacer es llamar la tabla o tabla-estudiante. Consultas, comentarios. Ok. Vamos entonces con el segundo caso. El segundo caso quise incorporar una nómina que ya habíamos trabajado. En este caso era una nómina de estudiantes, ¿no? El mismo panorama, con sus respectivas evaluaciones. Recordemos que anteriormente trabajamos un caso así, pero como todavía no incorporábamos la función sí, no las tuvimos que arreglar para determinar si este estudiante eh, estaba aprobado o no. En este caso, me faltó incorporar una columna. Entre la columna J y K, seleccionamos la columna K, añadimos una nueva columna, y en la columna K vamos a escribir aprobado, reprobado, o puede ser estado también. ¿Ya? Entonces acá vamos a determinar si está aprobado o reprobado. ¿En torno a qué? Al promedio. Entonces, primero, acá lo que debemos hacer es determinar el promedio. Esto la verdad que es muy práctico. Sería igual a promedio e indicamos todas las notas. Acá podemos trabajar con rango, desde matemáticas hasta liderazgo. Vamos con el caso de Benicio nuevamente. C2, que sería matemáticas, dos puntos para indicar un rango hasta las notas de liderazgo. Y dos, recordemos que cuando trabajamos con rangos incorporamos la nota inicial o la celda inicial, la celda final y todo lo que está en su interior. Por tanto, no es que solo incorporemos matemática y liderazgo,
Esos son los extremos. También, al estar trabajando con rangos, incorporamos lenguaje, historia, ciencia, estadísticas y finanzas. Enter. Y ahí acá tendríamos el promedio. Lo copiamos y pegamos y lo que hacemos es quitarle los decimales. Vamos a trabajar con solo un decimal. Para quitar los decimales nos ubicamos en la barra de herramientas, sección inicio, ítem número. Vamos a tener unos ceros con unas flechas. Y con esta herramienta podemos quitar o aumentar los ceros. Realizado eso, necesitamos incorporar el estado o la situación de nuestros estudiantes. En este caso, si de acuerdo al promedio obtenido están aprobados o reprobados. La verdad que en este caso mm, es simplemente una función sí. Podríamos trabajarlo bajo la perspectiva que esté aprobado o reprobado, que el resultado verdadero sea aprobado o reprobado. Vamos a trabajar los dos para que en el fondo quede claro el panorama que tenemos que utilizar y en el fondo ustedes tengan la opción de elegir cuál van a tomar. Ya, por ejemplo, vamos a trabajar con el panorama de que el estudiante o la estudiante esté aprobado. Sería de la siguiente forma. Igual sí, si el promedio, por ejemplo, desde inicio es mayor o igual a 4, en ese caso, esta condición está indicando que el estudiante está aprobado, ¿verdad? Entonces el resultado verdadero sería aprobado. Punto coma. De lo contrario, si el estudiante obtiene menos que un 4, estaría reprobado. Ese es el panorama. Ahora, si fuera lo contrario, si yo parto, si la nota, en este caso es de Arturo, si el promedio de Arturo es menor a 4, el resultado verdadero, si se cumple la condición, sería que el estudiante estaría reprobado. Ahora, si no se cumple esta condición, quiere decir que el promedio sea mayor a 4, mayor o igual, a ver, no, este es mayor a 4, sería menor. Sería mayor o igual a 4, el estudiante estaría aprobado. ¿Ven? Y me arroja el resultado correcto. Entonces tenemos dos panoramas. Voy a dejar la función un momento para que la puedan visualizar. Listo. Aquí copiamos y pegamos. Y acá hay un panorama distinto, ¿no? Primero vamos hacia un énfasis más matemático y el otro más humanista. Ya, esto van a ser talleres electivos. Si la persona tiene lo vamos a dejar acá, la explicación, matemática, estadística y finanzas. Si esta persona tiene matemática, estadística y finanzas, serían matemáticas, estadísticas y finanzas. Todas estas tienen mayor a 5. Todas estas tienen mayor a 5. Esta persona va a tomar el taller, lo vamos a dejar así, taller electivo de matemáticas. ¿Ya? De lo contrario, no lo tomará. Por otra parte, tenemos el taller electivo de humanidades.
sería que si, si la persona tiene el lenguaje y en liderazgo puede ser, liderazgo, el lenguaje y el liderazgo mayor a 5, esta persona se incorporará en el taller electivo de humanidades. De lo contrario, no lo tomará. Ya vamos con la función. En este caso, em, ocurre lo siguiente. En matemáticas, tenemos que son condiciones excluyentes. Se tienen que cumplir las tres para que esta persona tome el taller electivo de matemáticas. Mientras que en el sector humanista es una o la otra. Sería lo siguiente. En el primer caso, como se deben cumplir todas las condiciones, tenemos que auxiliar primero la función sí porque son tres condiciones. La función sí sola me permite incorporar una condición. Entonces sería así y. ¿Por qué y no o? Porque las tres condiciones se deben cumplir. Sería lo siguiente. Primero, vamos con el caso de Benicio. Que la nota de Benicio en matemáticas, que se ubica en C2, sea mayor que 5. No, voy a hacer un pequeño cambio. Perdón. Acá, matemática, estadística y finanzas los vamos a dejar como O. Y lenguaje y liderazgo I. ¿Ya? Entonces acá, ahora sí. Acá entonces sería sí y en vez de I sería O. Que la nota de matemática de Benicio, que se ubica en C2, sea mayor a 5. Punto coma. Que la nota de estadística de Benicio, que se ubica en G2, sea mayor a 5. Punto coma. Y que la nota de finanzas de Benicio, que se ubica en H2, sea mayor a 5. Cerramos paréntesis, tenemos la condición lista. Punto coma. ¿Cuál sería el resultado verdadero? Si se cumple la condición, si se cumple cualquiera de las tres condiciones, vamos a tomar que Benicio tomará el taller electivo de matemáticas. De lo contrario, no lo tomará. Incorporemos. Igual, sí o. Vamos entonces ahora con el caso de Arturo. Si la nota de matemática Arturo, que se ubica en C3, es mayor a 5, primera condición. Segunda condición, que la nota de estadística de Arturo, que se ubica en G3, sea mayor a 5. Punto coma. Tercera condición, que la nota de finanzas de Arturo, que se ubica en H3, sea mayor a 5. Listo, esas serían las tres condiciones. Si se cumplen cualquiera de estas tres condiciones, vamos a tener un resultado verdadero. El resultado verdadero será que tomará el taller electivo de matemáticas. De lo contrario, no lo tomará. Ay, me falta un espacio. Vamos ahora con humanista. Sería igual. Recordemos que ahora es función sí y. ¿Por qué tenemos dos condiciones? Por tanto, necesitamos auxiliar la función sí. Y además, estas condiciones necesitamos que ambas se cumplan. Por una parte, que la nota de lenguaje de Benicio, que se ubica en D2, sea mayor a 5. Y además que la nota de liderazgo de Benicio, que se ubica en I2, sea mayor a 5. Necesitamos que estas dos condiciones se cumplan para que nuestro estudiante tome el taller electivo de humanidades.
De lo contrario, no lo tomará. Si tomará. Si no tiene un 5 en ambas asignaturas, no lo tomará. De nuevo, si y son dos condiciones, necesitamos que ambas se cumplan. La nota de lenguaje de Arturo, que se ubica en D3, sea mayor a 5 y además que la nota de liderazgo de Arturo, que se ubica en I3, sea mayor a 5. Cerramos paréntesis, estaríamos listos con las condiciones. Si se cumplen estas condiciones, tomará el electivo de humanidades. De lo contrario, no lo tomará. Si no tiene un 5 en ambas asignaturas, no lo tomará. Copiamos y pegamos. Y en este caso tenemos 3 estudiantes. En las siguientes sesiones vamos a aplicar lo que sería la función sumar sí y contar sí. En ese caso nos serviría, por ejemplo, contar sí, porque podríamos contar los estudiantes que, por ejemplo, van a tomar los talleres. Con la función contar sí, nos contaría en particular los estudiantes que van a tomar los talleres. Ya vamos a volver a esa sección cuando estemos con esas funciones. Ahora, vamos a incorporar una tabla sencilla, insertar tabla, sí, y acá voy a poner un estilo muy básico, en blanco. ¿Por qué? Porque quiero agregar el formato condicional. Primero, al estado de aprobado. Aquellos estudiantes que estén aprobados, quiero que estén en color verde. Y aquellos estudiantes que estén reprobados en color rojo. Lo podemos hacer de dos formas. Primero, por la columna acá, seleccionamos toda la zona, nos vamos a barra de herramientas, inicio, formato condicional, reglas para resaltar la celda. Es texto. Cuando estamos hablando de datos cualitativos puede ser igual o distinto. Solo esas dos opciones. Solo cuando es número también puede incorporarse mayor o menor. Si son letras, es igual o distinto. En este caso, que sea igual a. Por ejemplo, cuando el estudiante es aprobado, queremos que esté en color verde. Aceptar. Por su parte, formato condicional, reglas para resaltar, es igual a. Si está en reprobado, quiero que esté en color rojo. Ahora, ¿cómo lo haríamos con las notas? Con las notas distinto. Con las notas distintas. Por ejemplo, formato condicional, reglas para resaltar, mayor que. Si es mayor a un 3,9, por ejemplo, quiero que el relleno sea verde. Va a quedar igual, pero es para que veamos la diferencia. Ahora, formato condicional, reglas para resaltar. En este caso, es menor que, ¿dónde está? Es menor que. Si es menor que 4, quiero que esté en color rojo. Entonces ahí nos da el mismo resultado, pero realizado de dos formas distintas. Ahora, aquellas personas que van a tomar talleres los vamos a dejar en amarillo. Primero nos vamos con el primer taller. Formato condicional, reglas para resaltar, que sea igual a. Si es igual a taller, punto electivo, punto matemática, si ocurre eso, vamos a dejarlo en amarillo. Aceptar. Ahora la otra sección. Formato condicional, reglas para resaltar, es igual a. Si es igual a taller electivo humanidades. Si ocurre eso, lo vamos a dejar en color amarillo. En este caso se agrega la tabla también porque se puede hacer un ordenamiento y filtro. Por ejemplo, generalmente se ordena por apellido.
Entonces podríamos dejarlo ordenado en orden alfabético o en orden alfabético inverso. Por otra parte, también podríamos ordenarlo, por ejemplo, por la nota. Queremos ordenarlo de la nota de menor a mayor. Vamos a continuar con el siguiente caso. Ya. Vamos con el caso 2 parte 2. Ya tenemos la misma sección de estudiantes, pero acá tenemos que nuevamente aplicar el promedio, pero de una forma más sofisticada o más detallada. ¿Por qué? Porque ya no basta con solo clasificarlo en aprobado y reprobado, sino que hay una escala. De un 0 a un 3,9 va a estar reprobado. Ya eso estaba listo. De un 4 a un 4,9 será suficiente. De un 5 a un 5,9 será bueno. De un 6 a un 6,9 muy bueno. Y un 7 excelente. ¿Qué podríamos utilizar en este caso? Tendremos que utilizar la función sí con i o la función quizás sí con o. ¿Cómo lo podríamos hacer para tener este resultado? Habíamos trabajado con distintas cantidades de condiciones, como por ejemplo este caso, pero no hemos trabajado con varios resultados verdaderos. ¿Cómo lo podríamos hacer para abordar este caso y que nos dé nuestro resultado? Ya. Para este caso, mm, la verdad que mm, tenemos que utilizar una... Es la misma función, sí, pero utilizada de otra forma que hasta hoy todavía no lo hacemos. Está involucrada en el curso, por cierto, está incluida en los contenidos. Es la función sí anidado. ¿Por qué les comento? Porque acá tenemos distintas condiciones, son 5 condiciones y además 5 resultados. Las otras veces habíamos trabajado con distintas condiciones, un caso trabajamos con 5 condiciones, pero solo 2 resultados, un resultado verdadero y un resultado falso. Acá tenemos 4 resultados verdaderos y uno falso. Entonces, cuando ocurre eso, necesitamos incorporar la función si anidado. Porque, por ejemplo, si involucráramos la función si o, que haría de la siguiente forma: si o, agregamos todas las condiciones, que el promedio, por ejemplo, sea L2, punto coma, que el promedio sea L3, así sucesivamente, cada uno de los promedios. Ya, perfecto, tendríamos las condiciones que... Pero ahora, ¿cómo involucramos los resultados? ¿Cómo ordenamos los resultados? Ya, es por eso que en este caso no lo podemos abordar con la función sí con o la función sí con i. Primero, en este caso, necesitamos acá arrojar el promedio. Sería igual promedio, igual promedio. Ay, ¿qué me pasa? Igual promedio. Ahí sí. Promedio de las notas de nuestros estudiantes. Matemática ligera. ¿Ya? De C2 a I2. Copiamos y pegamos.
y le quitamos los decimales. Ahora sí, igual, perdón acá, situación académica, será igual a si, ¿cómo funciona la función si anidado? Veamos. El promedio de Benicio, tenemos que involucrar cada una de estas condiciones. Es menor a 4. Si indicamos que es menor a 4, estamos en este rango, de 0 a 3,9. De 0 a 3,9 es lo mismo que decir menor a 4. Si el promedio de inicio es menor a 4, punto coma, ¿qué va a ocurrir? Estará reprobado. Punto com. Ahora, tocaría involucrar el resultado falso. Antes de indicar el resultado falso, indicamos la función sí, nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos indicar una nueva condición con su respectivo resultado. Por tanto, que el promedio de Benicio, J2, sea menor a 5. ¿Qué ocurre acá? Si yo le digo que es menor a 5, podría pensar que también esta persona podría tener un 2 o un 3. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la primera condición involucra todas las notas menores que 4. Por tanto, en la segunda condición me va a indicar las notas de un 4 a menos de 5. ¿Ya? El segmento de la primera condición de las notas menores a 4 ya está ocupado por la primera condición. ¿Ya? Por tanto, para la condición 2 serían las notas que me quedan en el fondo. Y eso es todo de seguir. Pero Rosa, porque como ya saben, es mi Y el micrófono, por favor. Ya. Por tanto, ya que el promedio de Benicio sea menor a 5. Si ocurre esta condición, el estudiante tendrá un resultado de suficiente. Punto coma. Nuevamente, antes de involucrar el resultado falso, vuelvo a indicar la función sí. ¿Cuál será el resultado ahora? Que el promedio de Benicio, que se ubica en J2, sea menor a 6. Si ocurre eso, su resultado será bueno. Ay, bueno. Si el resultado, bueno. Punto coma. Vuelvo, antes del resultado falso, vuelvo a indicar la función sí. Si el promedio de Benicio, que se ubica en J2, es menor a 7, punto coma, su resultado será muy bueno. Y ahora, puedo incorporar el resultado falso de forma inmediata. ¿Por qué? Porque acá, si tomo en consideración todas las condiciones, ya indiqué todas las notas, hasta un 6,9. Solo, excelente. Solo me queda la nota 7. Por tanto, ¿qué es lo único que podría ocurrir si no se cumple cualquiera de estas condiciones? Que la persona tenga una nota 7. Y si ocurre eso, su resultado será excelente. Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, en el fondo el resultado va a ser falso. Y si es falso, es porque tiene un 7. Y recuerden que debemos cerrar todos los paréntesis de la función sí. Consultas, comentarios. Vamos de nuevo entonces, lo volvemos a hacer, la función, para continuar. Sería de la siguiente forma. Vamos a volver a plantear el ejercicio porque este caso no, función si anidado, no lo habíamos trabajado. Quería de la siguiente forma. Ya tenemos nuestro caso, 5 condiciones, 5 resultados. Es por eso que se utiliza la función sí. Cuando teníamos muchas condiciones, ¿verdad? Podíamos auxiliar la función sí porque la función sí solo nos permite trabajar con una condición. Pero ahora, ¿por qué no la auxiliamos? Porque nos vamos de lleno con la función si anidado. Porque además de tener 5 condiciones, tenemos 5 resultados. Por tanto,
Por tanto, ya no nos serviría una función sí simplemente, sino que cuando ya tenemos distintos resultados tenemos que involucrar nuevamente otra función sí. Es por eso. Entonces, sería igual si, ok, a ver, me piden la fórmula. Sí, queda un poco extensa la fórmula. A ver, la copiamos y la mando. Ahí dejé en el chat. Recuerden que por cada función deben cerrar el paréntesis. ¿Ya? Entonces tenemos la función. ¿Ya? Entonces, ya, gente. Igual sí, y ahora. La verdad que se hace de una forma convencional. Vamos por cada una de las condiciones con su respectivo resultado verdadero. Dejamos el resultado falso hasta el final. Te haría la siguiente forma. Si el promedio, en este caso, vamos con Arturo. El promedio de Arturo que se ubica en J3 es menor a 4, que es lo mismo que decir que la nota esté en un rango de un 0 a un 3,9. Es menor a 4, ya, si es menor a 4, punto coma. Vamos a tener lo siguiente. El estudiante se va a encontrar en situación de reprobado. Eso va a ocurrir si se cumple la condición. Punto coma. Y ahora la clave. Antes de involucrar el resultado falso, volvemos a involucrar una función sí. ¿Por qué? Porque necesitamos indicar una nueva condición con su respectivo resultado. Entonces, sí. Si el promedio de Arturo, que se ubica en J3, es menor a 5, como en la primera condición involucré todas las notas menores a 4, esas notas ya están tachadas. Me va a quedar de un 4 a un 4,9. Ese rango de notas va a ocupar la segunda condición. Si el promedio de Arturo es menor a 5, punto coma, si se cumple esa condición, mi resultado será que Arturo se encontrará o el estudiante en situación de suficiente. Punto com. Antes de indicar una nueva o el resultado falso, vuelvo a indicar una función sí. Función sí. Si el promedio de Arturo, que se ubica en J3, es menor a 6, esto quiere decir las notas desde un 5 a un 5,9, su resultado será bueno, su resultado verdadero. Se está cumpliendo la condición. Ahora, antes de involucrar el resultado falso, vuelvo a involucrar la función sí. Función sí. Si el promedio de Arturo en J3 es menor a 7, esto quiere decir que sea de un promedio 6 a un 6,9, su resultado verdadero, si se cumple la condición, será muy bueno. Punto coma. Ahora, si yo analizo todas estas condiciones, están involucradas todas las notas hasta un 6,9. Si no se cumpliera ninguna de estas condiciones, el estudiante tendría un promedio 7. Por tanto, si no se cumple ninguna de estas condiciones, mi resultado falso sería una situación de excelente. ¿Por qué? Porque lo único que podría ocurrir para que no se cumpla ninguna de estas condiciones es que el estudiante tenga un 7. Ay, me faltaron los paréntesis. Ya. Ahí me completó los paréntesis. Estaba así. Entonces, recuerden que hay que involucrar todos los paréntesis. Bueno, esa es la función de cianidad. Consultas, comentarios. Acá, por ejemplo, lo que se podría hacer es poner una escala de color si ustedes quisieran agregar un formato condicional. Por ejemplo, reprobado
rojo, suficiente quizá un naranja clarito, bueno, un verde o un azul, y ahí ir aumentando al verde hasta llegar al excelente, que sea un verde bien potente, por ejemplo. Podrían hacer eso también. Ok, vamos. Bueno, acá nuevamente, si gustan también, pueden insertar una tabla. Insertar, se ubican en cualquier celda que contenga caracteres, seleccionan la tabla, aceptar. Ya en este caso, sí, voy a poner una azul. Esta, la verdad que está. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. De acá, por ejemplo, no sé qué habrá pasado. Voy a seleccionar. Ah, no, ahí sí. Fue un error, parece. Y acá lo que puedo hacer, puedo agregar un recuadro. Recuerden que nosotros hicimos el tema de los bordes del formato. Vamos a la barra de herramientas, sección inicio, ítem fuente. Nos vamos a los tópicos del borde. Le digo que quiero completar todos los bordes, pero además quiero lo siguiente, que el borde exterior sea grueso, ¿ya? Y además aquí le puedo aplicar un color, que sea uno clarito. Me voy al timbre y le digo que quiero que esté eh, eso es muy oscuro. Lo dejé en el segundo azul. Y esto, por ejemplo, los resultados lo puedo dejar en negrita. ¿O no? No, no me gusta. Así. Pero no sé si con color blanco se vea mejor. A ver. A ver. No, mala idea. Así no. Lo centro también, lo dejé centrado. Creo que se vea mejor. Seleccioné todo el segmento. Barra de herramienta, inicio, alineación y lo centro. Vamos con el caso 3. Caso 3. Caso 3 tenemos una nómina de personas, nombre, apellido, su respectivo sueldo y además tenemos las indicaciones. Ya las indicaciones. ¿Qué nos indica lo siguiente? Si la persona tiene un sueldo de un rango de 0 a 1000, va a tener un 15% de bono. Si la persona tiene un sueldo de un rango de 1000 a 2000, va a tener un 12% de bono. Y si la persona tiene un sueldo de un rango de 2000 a 3000, va a tener un 9% de bono. Entonces debemos analizar cómo podemos incorporar toda esta situación dentro de una función. Bueno, evidentemente una función sí, tenemos tres condiciones, pero además tres resultados. Por tanto, nuevamente necesitamos la función sí anidado, quedando de la siguiente forma. Sería igual, sí, y tenemos que involucrar las funciones de lógica. Si el sueldo, en este caso de Tomás, es menor a 1000, punto coma, se le va a aplicar un 15% de bono. ¿Cómo aplicamos ese 15% de bono? De la siguiente forma. Indicamos que al sueldo de Tomás, que se ubica en C2, le vamos a aplicar un 15%. Lo pueden dejar este bono en formato porcentual o en formato decimal, lo que para ustedes sea más amigable el proceso. .com.
condición. Ahora, si no se cumple todo esto, recordemos que la función si anidado antes de involucrar la función o el resultado falso, volvemos a involucrar la función si. Condición. Si el sueldo de Tomás, si el sueldo de Tomás es menor a 2000, punto coma, le vamos a aplicar un 12% al bono, perdón, un 12% de bono. ¿En relación a qué? A su sueldo. El sueldo que se ubica en C2. Punto coma. Ahora, en este caso, tenemos que ninguna persona gana más de 3000. Por tanto, el resultado falso podría ser 3000. Lo podemos hacer de dos formas distintas, que el resultado falso sea 3000 o agregar un resultado falso para aquellas personas que ganen más de 3000. Vamos a hacer por ejemplo, si fuera el resultado falso, acá simplemente tendremos que indicar que al sueldo de Tomás le vamos a agregar un sueldo del 9%, por ejemplo. ¿Ya? Acá, si el sueldo de Tomás, que se ubica en C2, es menos que 3000, se le va a aplicar un bono del 9%, ¿en razón de qué? De su sueldo. ¿Ya? Y el resultado falso. Si, en caso hipotético, alguna persona ganara más de 3000, vamos a indicar un C. No va a pasar nada. Y cerramos todos los paréntesis. Oh, tengo un error. A ver, acá. Punto com. Ahí sí. Me había faltado un punto y una coma. Si, condición 1, el sueldo es menor que 1000, le aplicamos un 15% de descuento. Condición 2, si el sueldo es menor que 2000, le aplicamos un 12% de descuento. Condición 3, si el sueldo es menor que 3000, le aplicamos un 9% de descuento. Y de lo contrario, si no se cumple ninguna de estas condiciones, no va a ocurrir nada. Incorporamos la función igual si. Vamos a hacerlo con un caso, por ejemplo, una remuneración más alta. Acá, por ejemplo, que es Pedro. Vamos con el caso de Pedro. ¿Qué ocurre con Pedro? Pero igual sí. Si Pedro, que se ubica el sueldo de Pedro, se ubica en C5, es menor a 1000, vamos a tener que se le va a aplicar un 15% de descuento. ¿En razón de qué? De su sueldo. Punto com. Antes de involucrar el resultado falso, volvemos a involucrar la función si para indicar la segunda condición. Si el sueldo de Pedro, si el sueldo de Pedro es menor que 2000, le vamos a aplicar un 12% de bono. ¿En razón de qué? De su sueldo. Punto com. Si el sueldo de Tomás, que se ubica en C5, es menor que 3000, le vamos a aplicar un 9% de bono. ¿En razón de qué? De su sueldo. Ya. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, le agregamos un cero. No queremos que ocurra nada. Entonces acá a Tomás se le aplica un 9% de bono. Podemos copiar y pegar y seguir. Consultas, comentarios hasta acá. ¿No? A ver, ¿ninguna? Ok. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, terminamos el ejercicio. Traje otro en caso de que termináramos antes, porque la verdad no sabía cómo estaban con dudas.
un caso más avanzado, que vamos a hacer algunos porque son muchísimos los casos que traje, pero eh, que les van a servir un montón. Y se los dejo ahí en caso que ustedes quieran seguir realizándolos, porque hoy al menos de función sí plenamente en nuestra última sesión. Ya, entonces, eh, a ver, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar el bono. Ay, eso no. Ese es el otro ejercicio. A ver, permítanme un momento. Vamos a sumar, ¿qué vamos a sumar? El sueldo más el bono. Vamos a ir. ¿Cómo quedaría acá? Sería total. Igual. Suma. ¿Qué vamos a sumar? Sueldo y bono. Podría ser así o sueldo más bono. La verdad que da igual. Cualquiera de los dos está bien. Acá, por ejemplo, vamos a agregar una tabla para que esto se vea bien ordenado. Aceptar. Le vamos a agregar un otro formato, ¿sí? Y acá vamos a incorporar unas funciones que hemos trabajado. Por ejemplo, el promedio, el sueldo mínimo, sueldo máximo y el total. Vamos con ello. Sería igual. Esto lo podríamos dejar por acá. El promedio sería igual. Igual promedio. Incorporamos toda la sección que sería, oh, no, así no, de E2, dos puntos a E19. E2, E19. Le quitamos aquí las comas. Sueldo mínimo, igual, min, E2 a E19. Sueldo máximo, igual max, E2 a E19. Y total, sería igual, suma, E2 a E19. Ya, por ejemplo, acá, al ser cifras monetarias, podemos agregarle un formato. Por ejemplo, formato moneda. Y con todo en el fondo. Mientras les voy a cargar el otro ejercicio. Seríamos listos con este caso de funciones sí. Ahora nos queda el otro que son funciones sí un poco más avanzados. Ya que nos va a servir para practicar. Vamos a hacer algunos, ya porque son muchísimos. Se los dejo a ustedes en caso de que
quieran seguir practicando, esos no se deben subir a la plataforma. Nosotros ya trabajamos los ejercicios de la plataforma, ejercicio 1 y 2, sobre todo la sesión pasada. Pero los ejercicios de hoy son para practicar. ¿Por qué? Porque la función sí, sobre todo, o estas funciones de lógica, la mejor forma de aprenderlas es practicando. Sin duda es importante la teoría, pero la práctica también. Y entonces, mientras yo les mandé el archivo, quiero que lo vayamos abriendo. Yo parece que ya lo tenía abierto. A ver. Oh, ¿cuál era? A ver, descargas. Ejercicio, funciones. Ah, lo cerré. A ver. Ya. Este es el ejercicio. Ya el último no lo vamos a hacer o no lo vamos a ver porque es contar sí, sumar sí, todavía no revisamos eso. ¿Ya? Pero tenemos muchos ejercicios. Ya vamos a ir haciendo algunos de cada sección para que los podamos abordar todos. Ay, algunos se me quedaron hechos. Ya los voy a borrar. Yo sé que los había borrado todos. ¿Qué más? Voy a borrar contenido. Acá, borrar contenido. Tu. Ya, este se me quedó todo hecho. Borrar contenido. Ya, era eso. Vamos a trabajarlo entonces. Eh, ya, vamos. Ejercicio simple, función sí. Ya, a ver, ¿qué me dice? Está en el. No, no lo pueden ver en el Zoom. Ah, por WhatsApp. A ver, permítanme un momento. Por WhatsApp. Permítanme un momento. Ejercicios, funciones. Bien, ello. Lo voy a compartir. Este es el G2. Ya, enviado. A ver, ahí lo envié. Ya. Entonces, mientras van abriendo ahí el archivo, no hay de qué. Mientras están abriendo el archivo, vamos a analizarlo. La verdad que es un trabajo progresivo. ¿Por qué? Porque va aumentando la dificultad. Mientras partimos con función sí, la verdad, bien simple, parecido a los casos que hemos estado trabajando, y luego va avanzando más funciones, además un sí anidado. Y bueno, para finalizar, la verdad, la última hoja, todavía estos contenidos todavía no lo vemos, pero si ustedes quieren mirar ahí de qué se trata, bienvenido sea. Ya, entonces, ya lo primero es la verdad determinar si un estudiante está aprobado o reprobado. Lo vamos a hacer de forma práctica porque este ejercicio ya lo hicimos. ¿Sería igual? Sí. Partimos con Luis. La nota de Luis que se ubica en B5 es igual, perdón, es mayor o igual a 4. El estudiante estará aprobado. De lo contrario, el estudiante estará reprobado. ¿Ya? Ese es el panorama. Si su nota es mayor o igual a 4, aprobado. De lo contrario, eso quiere decir que sea menor a 4, estará reprobado. Yo la verdad que ese fue un caso bastante práctico que hicimos en los ejercicios pasados. Nuevamente, si la nota de Mariana, en este caso se ubica en B6, es mayor o igual a 4, punto coma, Mariana estará aprobada, o aprobado en este caso. Me pide el ejercicio. O podría poner aprobado o aprobada. ¿Ya? De lo contrario, si su nota es menor a 4, va a estar en situación de reprobado. Y así podemos copiar y pegar el siguiente ejercicio.
la misma función en la misma columna. Vamos con el siguiente caso. Ya, acá, este lo voy a dejar con un asterisco a ustedes para que lo puedan practicar, porque es la misma dinámica que hicimos en clase. El bono y el total. Vamos con el siguiente. Ya, mayor menores de edad. La primera hoja, la verdad que era full práctica. Vamos a dejar también el mensaje de practicar dinámica, porque este ejercicio ya lo presentamos. Ya, vamos con la hoja 2. Eso era la hoja 1. La verdad, este ejercicio es muy práctico. Tenemos lo siguiente, ya, esto es más elaborado. Ya. Tenemos una nómina de servicios. Voy a aumentar el tamaño de la pantalla. Uy, demasiado. Tenemos una nómina de ejercicios. ¿Qué ocurre? Primero tenemos una nómina de servicios, no ejercicios, servicios, y su respectivo valor. Entre ellos mantención, instalación, corrección, depuración y limpieza. ¿Qué nos solicitan las indicaciones? Si el valor es mayor que 700.000 pesos, aplicar el descuento, aplicar 12% de descuento al valor, si no, aplicar un 8%. ¿Ya? La verdad que esto era igual si el valor de cada servicio, en este caso la mantención, es mayor que 700.000 pesos, ya esa es mi condición, punto coma. Si ocurre esta situación, ¿qué debemos hacer? Aplicar un 12% de descuento. ¿En razón de qué? Del valor del servicio. Ah, se me salió todo. ¿En razón de qué? El valor del servicio. Punto com. De lo contrario, si no se cumple esta condición, esto quiere decir que sea igual o menor a 700.000 pesos, le vamos a aplicar un 8% de descuento. ¿En razón de qué? Del valor. ¿Sí? Les dejo la columna para que puedan practicar, porque el tema de los descuentos. A ver, veamos un ejercicio que no hayamos hecho. Ya, eh, ya, este es distinto. Si bien es descuento también es contexto. Vamos a ver qué ocurre. Igual. Sí, estoy en el ejercicio 2 de la hoja 2. Sí, me pide, si el valor es mayor que 700.000 pesos, aplicar 10% de descuento. En caso contrario, mostrar un mensaje sin descuento. Ya, esto no lo hemos hecho. Si el valor, si el valor, en este caso de la mantención, es mayor que 700.000 pesos, entonces vamos a aplicar un 10% de descuento. ¿En razón de qué? Del valor. El 10% se multiplica por el valor. De lo contrario, mostrar un mensaje que diga sin descuento. Lo voy a volver a hacer en el caso de abajo. Igual si el valor del producto es mayor que 700.000 pesos, punto coma, aplicar un descuento del 10% en razón del valor, por tanto lo multiplicamos por B21. De lo contrario, mostrar un mensaje sin descuento. Lo podemos copiar y pegar. Ya, ¿qué ocurre? Tenemos mensajes que indican sin descuento. Luego debemos determinar el total. El total me dice que al valor del producto o del servicio le debo descontar el descuento. B20 menos C20. Si yo copio y pego, tengo lo siguiente. Tengo que en dos totales me arroja un error. ¿Qué podría hacer para que me dé el resultado correcto? ¿Cómo lo podría plantear? ¿Qué podría hacer? Porque si hago
la dinámica tradicional o la aritmética, hacer la resta valor A menos valor B o valor 1 menos valor 2. Cuando tengo datos cualitativos, letras, texto, me arroja error. No puedo restar números con letras. Eso no me permite hacer. Por tanto, esa metodología acá no la podemos realizar. ¿Qué haría yo? Una función sí. Partiría de la siguiente forma. Le diría lo siguiente. Igual. Sí, si tengo que en la celda descuento, mejor, voy a partir desde acá. Ya para que se entienda bien. Voy a partir desde el servicio de corrección. Igual sí. Si tengo que en la celda descuento es igual a sin descuento, quiero que solo me mantengas el valor del servicio. Punto coma. En caso contrario, si en la columna descuento no me dice sin descuento, eso quiere decir que tengo cifras, quiero que al valor le descuentes el descuento. Lo vamos a volver a hacer. Entonces ahí me arroja la cifra. Ahí no tengo problemas en el error. Voy a volver a hacer el ejercicio. Entonces sería lo siguiente. Igual sí. Si en la columna descuento del servicio de depuración es igual a sin descuento, quiero que me mantenga solo el valor del servicio, porque en el fondo no le estoy aplicando un descuento. De lo contrario, en caso que sí tenga un descuento, quiero que al valor le descuentes el descuento, valga la redundancia, o le restes el descuento. Podemos analizar que vamos a tener el mismo resultado. Igual si la columna descuento es igual a sin descuento, quiero que mantenga simplemente el valor. Ah, sale. Mantenga simplemente el valor. ¿Por qué? Porque no se le está aplicando el descuento. En caso de contrario, esto quiere decir que si tiene un descuento, quiero que al valor le restes dicho descuento. Entonces ahí ya tendríamos todo solucionado y tendríamos sin errores las cifras monetarias. Ya, esto estaba listo. Acá, por ejemplo, nosotros lo hicimos en columnas distintos, el tema del promedio y la condición. Se puede hacer todo en la misma celda, que me arroje si está aprobado o reprobado. Sería de la siguiente forma. Igual sí. Si involucramos otra función. Si el promedio, vamos con el caso de Luis. Si el promedio de Luis del primer, segundo y tercer trimestre, cerramos paréntesis, es mayor o igual a 4, punto coma. Esa es mi condición. Si ocurre eso, si el promedio es mayor o igual a 4, quiero que esté en situación o se va a categorizar en situación de aprobado. De lo contrario, si su promedio es menor a 4, se va a categorizar, como reprobado. Ahí tengo involucrado toda la situación dentro de una columna. Claro, no puedo visibilizar cuál es el promedio. Ahí quizás estaría bueno involucrar de todas formas una nueva columna con propio. Sería igual, sí, promedio. ¿De qué? En este caso sería el promedio de Jaime, del primer, segundo y tercer trimestre. Si ese promedio es mayor o igual a 4, si se cumple esa situación, va a estar en situación de aprobado. De lo contrario, va a estar en situación de reprobado. Ay, no puedo copiar y pegar porque hacia abajo nomás. Ahí sí. Consultas, comentarios.
Mientras veo cuál otro hacemos. Si ustedes quieren hacer uno, me indican y lo hacemos. Em, el ejercicio 4 está demasiado bueno. Vamos por el 4. Aquí se puede hacer de forma separada o en conjunta. La vamos a hacer de ambas formas para que se vaya entendiendo la dinámica. Ya, entonces, sería la siguiente forma. Por ejemplo, si lo quisiéramos hacer todo junto, que para ser sincera, yo creo que cuando ya se tiene dominada esta herramienta o el tópico de las funciones, sí se puede hacer sin problema, pero en el transcurso que se está aprendiendo, es mejor hacerlo por partes, porque así uno entiende la metodología. Pero aquí lo pide hacer todo en una sola función. ¿Cómo sería eso? Tengo acá productos y tengo, a ver, sus valores de enero, febrero y marzo. ¿Qué me pide la indicación? Si el promedio de enero a marzo es mayor que 80.000 pesos, entonces calcular el 30% del valor total de los 3 meses. Si no, calcular el 60% del valor de marzo. Entonces, ¿qué necesito? El promedio, el total y el valor de marzo que ya está determinado. ¿Cómo quedaría esto? Igual, si el promedio, me voy guiando por la indicación. Si el promedio, en este caso, los computadores, de los valores de los computadores de enero a marzo, es mayor que 80.000 pesos, si esto es mayor que 80.000 pesos, ¿qué debo hacer? Calcular punto coma, si se cumple esta condición, mi resultado verdadero va a ser calcular el 30% del valor de los 3 meses, del total de los 3 meses. Sería el 30% en razón de qué? Por la suma de los 3 meses. Cierre paréntesis. Si no, calcular el 60% de marzo. Si no se cumple la condición, voy a determinar el 60% en razón de qué? Del valor de marzo. Ya. Yo, por ejemplo, lo hice en orden. Pude sacar la función, pero yo en un comienzo la hacía por partes. Por eso acá saqué unas columnas, una de total y otra de promedio. Porque, ¿cómo lo haría de una forma más práctica? Primero, determinaría el total. Esto es simplemente sumar las 3 columnas enero, febrero y marzo de cada uno de los productos. ¿Ya? La suma de cada uno de los productos. Enero, febrero, marzo. Igual suma. Enero, febrero, marzo. Igual suma. Enero, febrero, marzo de las impresoras. Y por último, la suma de los modems de enero, febrero y marzo. Listo, tengo el total. Luego el promedio, igual promedio. No, promedio. ¿De qué? Enero, febrero, marzo. Promedio, sigo con el promedio de los libros de enero, febrero y marzo. Igual, sigo con el promedio de los cuadernos. Enero, febrero, marzo. ¿Ya? Y voy a copiar y pegar las otras dos que serían de las impresoras y los modems. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo podría hacer el cálculo ahora? La función que yo hice delante, que hicimos acá, todas juntas, pero es un poco complicado sacarla en un solo resultado, no les voy a mentir. Ya, yo lo haría por partes, en primera instancia, y ya cuando tenga dominada la herramienta, ya lo sacaría de una sola vez. ¿Cómo lo haría? Igual, sí, me voy guiando por la indicación. Si el promedio, simplemente selecciono la celda promedio, es mayor que 80.000, es mayor que 80.000, punto coma. Esa es mi condición. Resultado verdadero, calcular el 30% del total. El 30% en razón del total. Selecciono la celda total. Punto coma. De lo contrario, calcular 60% del valor marzo. ¿60% de qué? Del valor de marzo. En marzo ya lo tenía. Entonces, la verdad que
De esta forma pueden ver que la función se compacta y es mucho más práctica. La pueden hacer de cualquiera de las dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos, ustedes pueden ahí analizar cuál elige. Consultas, comentarios. No, ya, seguimos entonces. Aquí podemos copiar y pegar, la verdad que es lo mismo. Ejercicio 5, a ver, esto es muy parecido. Eh, Me tiene buena pinta el 6. Vamos a hacer el 6 y yo creo que alcanzamos a hacer el 8 también. Ya, 6. Ocurre lo siguiente, tenemos una nómina de trabajadores, la jornada laboral que cumplen, diurna o nocturna y los días trabajados. Además tenemos el valor día de cada trabajador. Las indicaciones nos solicitan lo siguiente. Si la jornada es diurna, entonces aplicar días por valor día más bono del 20% del sueldo. De lo contrario, si no aplicar días más valor día más bono del 15% del sueldo más 150.000 pesos. Lo vamos a hacer todo en una función y luego lo vamos a ir desglosando. ¿Sería igual? Sí. Sí. Eh, ya, vamos a partir con la condición. Ya, la condición es que la jornada sea diurna. Sí, vamos con Ana. La jornada de Ana, que se ubica en B77, es diurna, punto coma. ¿Qué va a ocurrir? Aplicar, ese es nuestro resultado verdadero. Días por valor día, lo dejamos en paréntesis ya porque es un valor aparte. Los días trabajados por el valor día, cierre paréntesis, más el bono del 20% del sueldo. Sería 20% por los días trabajados por el valor día. Punto coma. Vamos ahora con el resultado falso. ¿Cuál sería el resultado falso? Que la jornada que cumplen los trabajadores sea nocturna. Aplicar, en caso que sea falso, los días trabajados, entre paréntesis, los días trabajados por el valor día más un bono del 15% del sueldo. Sería 15% por los días trabajados por el valor día más 150.000 pesos, que es un bono por ser turno noche. Y ahí me da el sueldo. Esta función, la verdad, que estaba extensa y un poco enredada. La otra era extensa, pero se entendía. Esta estaba enredada. Podríamos hacer algo de forma muy práctica, agregar una nueva columna que se llame sueldo. Entonces, sueldo será igual a los días trabajados por el valor día, que se ubica en B84 y lo vamos a fijar porque siempre lo vamos a utilizar. Entonces, acá ya podemos calcular el sueldo de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo quedaría esto? Sería igual, sería igual a sí, la jornada es diurna, vamos con Julián. Si la jornada de Julián es igual a diurna, entonces, el resultado verdadero será aplicar. Será el sueldo de Julián más un bono del 20%, entre paréntesis, más un bono del 20% de el sueldo.
Cierre paréntesis. Ay, ¿qué pasó? Ah, me olvidé la tilde. Ya. O sea, no la tilde. El resultado falso no lo incluí. Ya, punto coma. Ya. Si es falso, vamos a sumarle el sueldo más un bono del 15% por el sueldo, a eso se le aplica el bono, más 150.000 pesos. Ahí sí. Pero creo que de esa forma es más práctico. Ah, no, ahí tienen dos formas de hacer. Ya, listo. Ya podemos copiar y pegar la función. Ay, la última no era. Ah, consultas, comentarios. Vamos entonces con el valor dólar, no es ese, está mucho más alto. Es 913 pesos al día de hoy, al día 24 de septiembre. 913 pesos. Ya, vamos con el último ejercicio ya para cerrar la sesión. Ya, en este caso tenemos trabajadores con sus respectivas metas, si la han obtenido o no, y su respectiva comisión. ¿Qué debemos completar? La bonificación, la comisión, el total y hacer la conversión en dólares. Entonces, la indicación nos solicita lo siguiente. Si la meta es obtenida, entonces extraer un bono del 15% del sueldo. Si no, mostrar cero. Después obtener la comisión sobre el sueldo base. El total sería sueldo base más la bonificación más la comisión. Finalmente transforma el total a dólares. Vamos columna a columna. Primero, si la meta es obtenida, igual. Si vamos con Ana, la meta de Ana es igual a obtenida, entonces, si ocurre esta situación, vamos a extraer un 15% del sueldo. Sueldo base, perdón, sueldo base por 15%. Si no, mostrar cero. Ay, era 15%, me faltó el porcentaje. Ahí sí. Ahora, vamos con la comisión. Después obtener la comisión sobre el sueldo base. Entonces, práctico. Sería sueldo base, que lo vamos a fijar porque siempre es el mismo. Por la comisión. La comisión el 13%. Luego el total. El total es el sueldo base más la bonificación más la comisión. Total sería igual sueldo base, que se fija porque siempre el mismo. Sueldo base más la bonificación más la comisión. Y luego hacer la conversión en dólares. ¿Cómo quedaría eso? Para hacer la conversión en dólares se puede utilizar la regla de tres. Por ejemplo, $1 es igual, o 913 pesos es igual a $1. Por tanto, ¿cuántos serán 537.000 pesos? Esa es la conversión. Ya. Es, sería 913 pesos es igual a $1, por tanto, ¿cuántos serán 537.600 pesos? Sería el total dividido en los dólares, que el dólar se va a fijar, por cierto, porque siempre es el mismo.
$588. Vamos con el segundo caso. Vamos a recapitular. Sería igual. Ya. Si la meta es obtenida, si la meta de Pablo es, si la meta de Pablo es igual a obtenida, ¿qué va a ocurrir? Vamos a agregar un bono del 15%. ¿Torno a qué? Al sueldo. Punto coma. De lo contrario, mostrar cero. Ahora, tenemos que aplicar una comisión. Mm, la comisión del sueldo base, que sería el sueldo base, se fija porque siempre es el mismo, por la comisión. ¿Cuál era el B117? Aquí lo voy a fijar. Total, sería igual al sueldo base, se fija, más bonificación, más comisión y su respectiva conversión en dólares. Sería igual al total dividido en la conversión del dólar o en el valor del dólar actual. Y ahora lo que hago acá es simplemente tomar todo y copiar y pegar. Ya. Entonces, hay más ejercicios, los pueden realizar, hicimos bastantes. Hay de cianidado, ¿qué otras cosas hay? Cianidado 2. El cianidado 2 es muy bueno, ya, es muy bueno. Una nómina bien extensa. ¿Qué más hay acá? Contar, sumar, contar sí y sumar sí. Lo vamos a realizar cuando veamos esos contenidos, ¿ya? Porque para mí este es el mejor ejercicio. Es mucha lógica, ¿ya? Y aplica todo lo que se ha estado trabajando. Consultas, comentarios, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer el cierre de la sesión. ¿Qué vimos hoy? Bueno, la sesión de hoy seguimos trabajando con lo que es la función sí, pero dando un énfasis a sus extensiones, que sería si y, si o y si anidado. Además, vimos casos ya más avanzados, este proyecto que la verdad guardaba eh, bastantes aristas. Ya era un caso bien práctico que hacía una indagación bajo un panorama y bajo este sentido había que ir aplicando las distintas funciones de lógica que se solicitaban, mezclando datos cuantitativos y cualitativos en la condición, como los resultados, que la verdad lo habíamos hecho pero no en profundidad. Bueno, por otra parte aquí hicimos una conversión, eh, determinamos funciones, la verdad, bastante extensas, entendiendo que dentro de la función sí puede haber prácticamente cualquier función, no solo función sí con o, función sí con y, sino que también involucrar, en este caso hay dos funciones dentro de la función sí, función promedio y lo que es la función de suma. ¿Ya? Por tanto, en ese sentido, la verdad que se puede abordar un camino muy extenso eh, dentro de este sentido. Acá, por ejemplo, la función
del ejercicio 6, hoja 2, fue la más extensa. La verdad que se podía sacar de todo el resultado dentro de una función, sí, pero a mi parecer sí era un poco complicada esta función, ¿ya? Porque daba vueltas bajo el mismo panorama. Yo creo que en este sentido, en un inicio, cuando uno se está introduciendo a este panorama, es mejor, es mejor sacar, en este caso, ir desmenuzando, desglosando la función. En este caso, bueno, en el caso anterior también se hizo. Se creó una nueva columna para determinar el sueldo de cada uno de los trabajadores. En base o en torno a esa columna, a cada una de esas celdas se fue trabajando los totales, que provocó un ambiente mucho más dinámico y entendible. ¿Se puede hacer de una función solamente? Sí, pero va a quedar este resultado como el que podemos visualizar en la barra función. Ya, si lo hacen de forma ordenada, lo van a llegar a hacer, pero hay que seguir la estructura al pie de la letra. Ahora, antes de terminar, a ver, vamos a visualizar un archivo. Ya, nosotros estamos en la clase 5. Ya que revisamos lo que fue clase 4 y 5, revisamos el panorama de lo que fue la función sí. Entre ellos, función sí, función sí con i, función sí con no, función sí anidada. Y vimos, trabajamos, analizamos muchos casos prácticos, muchísimos. De hecho, les dejé para que ustedes puedan practicar. ¿Por qué? Porque la función sí es el eje, uno de los ejes centrales de Excel, de las funciones más importantes. Ahora, ¿qué nos queda para la clase 6? Vamos a trabajar funciones matriciales, funciones condicionadas, sumar sí, validación de celdas y rastrear errores. Bueno, vamos a seguir trabajando con la función sí, pero con sus condiciones, que vendría a ser sumar sí, contar sí. Vamos a poder realizar el caso que tenemos al pendiente. Por otra parte, también está enfatizado en trabajar el análisis de los datos. Por eso se pide, por ejemplo, lo que es validación y rastrear errores. ¿Qué se solicita? Todo esto está en el capítulo 6. Se solicita entrar a la plataforma, puedan ir estudiando. Eso es importante. Si yo que les aconsejo, practiquen bien la función sí. ¿Ya? Yo pregunté en distintas oportunidades si habían consultas, comentarios. Al parecer estaba todo claro, ¿ya? Pero la verdad, hacer un curso virtual yo no los puedo ir viendo a ustedes. Entonces, ustedes se van al aula virtual, ingresan con sus credenciales y lo que hacen acá, se van a mi curso, seleccionan el curso Excel en nivel intermedio y se van al capítulo 6. Capítulo 6. ¿Dónde está? Capítulo 6. Cálculos complejos y validación de datos. Entonces acá están todos los contenidos. Vamos a trabajar los ejercicios prácticos. ¿Ya? Y siempre revisen tanto el manual como el resumen. Va a servir como una buena introducción a el panorama del capítulo 6. Veamos qué nos dice. ¿Ya? Son 3 páginas. 3 páginas. Eh, Bueno, por último, la función sí estaba en el capítulo 1, si lo quieren volver a revisar. Hay cápsulas, contenido, los ejercicios prácticos, el resumen. Damos por terminada la sesión número 5. Nos estaremos viendo el día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.